Buenas noches compañeros, a nosotros nos correspondió el tema de abuso sexual. Mi grupo está conformado por Laura Jimena, María Camila, Angie Francini y mi personal es Diana. La exposición de nosotros va a estar como distribuida en dos partes. La primera que va a estar centrada en conocer su definición y las características generales y la segunda parte estará enfocada en conocer en qué es y cómo se da el abuso sexual dentro del ámbito educativo. Bueno, dicho esto, se considera abuso sexual a cualquier tipo de actividad o contacto que se produce sin consentimiento. El abuso sexual puede incluir actividades sin contacto, como por ejemplo el exhibicionismo, que es cuando una persona muestra sus partes íntimas, o también cuando forzan a una persona a mirar imágenes con contenido sexual. Bueno, y las definiciones legales de abuso sexual y otros delitos de violencia sexual pueden incluir. Nosotros tenemos aquí como tres tipos, ¿cierto? El primer tipo es cualquier tipo de contacto sexual con una persona que no puede dar su consentimiento, como por ejemplo una persona menor de edad, según pues lo que nos diga la legislación estatal, ¿cierto? Otra, que tenga una discapacidad intelectual o que la persona esté desmayada, ya sea por causa del consumo de drogas o de alcohol, o que no esté en condiciones de responder, por ejemplo, que la persona esté dormida. El segundo es cualquier tipo de contacto sexual con una persona que no da su consentimiento. Acá está hablando, por ejemplo, violación, intento de violación, coerción sexual, contacto sexual con un niño, ya sea caricias o contactos no deseados por encima o por debajo de la ropa. Y el tercero es el abuso sexual. El abuso sexual también puede ser verbal, visual o sin contacto, que esto nos quiere decir que es cualquier situación en la que se fuerza a una persona a participar en una actividad sexual o en la que se expone visualmente a una persona a contenido sexual. Otros ejemplos pueden ser exhibicionismo, que ya lo había dicho anteriormente, que es cuando alguien se expone en público, acoso sexual o amenazas. Forzar a alguien también puede ser abuso sexual, digamos forzar a alguien para que pose para fotos sexuales. Bueno chicos, buenas noches. Después de haberles, mi compañera Lisa, de haberles realizado pues la introducción de qué es lo que es abuso sexual, vamos a ver las modalidades más frecuentes. Es importante diferenciar pues digamos como los tipos de violencia sexual que existen. Por una parte está la violación sexual. Esta es entendida como los actos que se caracterizan, digamos, por la fuerza, por la presión física, por la presión psicológica y por las amenazas, ¿cierto? Digamos que es obligar a alguien en contra de su voluntad. De acuerdo al Código Penal colombiano, hay un capítulo que habla de la violación y aquí se encuentra el acceso carnal violento, los actos sexuales violentos y el acceso o el acto sexual cometido en una persona incapaz de resistir. Es decir, cuando una persona se encuentra inconsciente, desmayada, dormida, como lo había comentado Liceda anteriormente. Otro tipo de violencia sexual es el abuso sexual infantil. Este es cuando un adulto o una persona que es físicamente superior o que tiene poder o autoridad sobre el niño se aprovecha de esa confianza y del respeto para hacerles participar en actividades sexuales. Es importante tener en cuenta que aquí no se limita solamente hacia penetración anal o vaginal, sino que también incluye la masturbación, el exhibicionismo, comentarios sexuales, también comportamientos y comentarios provocativas, observaciones pornográficas, caricias, besos inapropiados, bueno, entre otros, ¿cierto? La penetración oral, la penetración vaginal. Por otra parte, otro tipo es el daño o sufrimiento sexual. Y este daño o sufrimiento sexual son esas consecuencias que provienen de la acción de obligar a una persona a mantener un contacto sexualizado, bien sea físico
o verbal, o de participar en otras interacciones sexuales mediante la fuerza, la intimidación, la coerción, el chantaje, manipulando, amenazando o cualquier otro tipo pues como de mecanismo que limite la voluntad de esa persona, ¿cierto? Igualmente, también el hecho de que la persona agresora obligue a la persona agredida a realizar alguno de estos actos como con terceras personas. Por otra parte, está la explotación sexual. Esta es entendida como el comercio de niñas, de niños, de adolescentes, que consiste pues digamos como en el abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años de edad que es víctima de un tercero que se ofrece a pagar o que paga pues como dinero, ¿cierto? Y la víctima es tratada como mercancía o como un objeto, es vendida, es comprada por parte de adultos, lo que produce, digamos, como una forma de esclavitud. Bueno, es importante mencionarles en esta parte de la explotación sexual que existen, digamos, como varios tipos de explotación sexual. Por ejemplo, dentro de eso existe la explotación sexual comercial, que hace referencia pues a la utilización de una niña o un niño en actividades sexuales a cambio de dinero, ¿cierto? O cualquier pues cambio de retribución, a cualquier favor o así, ¿cierto? Que se presenta mucho en bares, discotecas, moteles, etcétera. También está la pornografía con niñas y niños, y esto es la producción, es la distribución de en cualquier medio de comunicación de un niño o una niña menor de edad haciendo actividades sexuales reales o simuladas, y puede ser de manera explícita o sugerida con cualquier fin, ¿cierto? Aparte, también existe el turismo sexual, que involucra niñas, niños y adolescentes, y es la utilización de ellos en actividades sexuales para personas que viajan en países o en ciudades, pues de ciudades, de ciudad en ciudad y país en país, ¿cierto? También hay trata de niños y de niñas con fines sexuales. Es como que secuestran a los niños y los llevan para otra parte a venderlos, los amenazan. Obviamente esto es a la fuerza, por medio de engaños, de abuso de poder, ¿cierto? Y pues reciben obviamente pagos y beneficios para poder realizar esta explotación. Y también existen los matrimonios tempranos, que esto sí consiste, digamos, como la venta encubierta de niñas bajo la cubierta de matrimonios legales, para ellas ser sometidas a la servidumbre sexual por el marido, quien es el que paga una suma de dinero por los derechos que tiene sobre la niña y luego la somete a relaciones sexuales con él y con otras personas. Por último, está la utilización de niñas y niñas, de niños y niños, perdón, de adolescentes por actores armados como víctimas de la violencia sexual. Ellos son forzados a sostener relaciones sexuales con personas pues que pertenecen a estos grupos armados. Y también son utilizados para otras actividades como obtener información estratégica de los actores del conflicto, y pues eso a veces les obliga a tener que establecer relaciones sexuales, especialmente pues como en el caso de las niñas y de las adolescentes. Como lo mencioné anteriormente, esta segunda parte de la exposición va enfocada al abuso sexual en el ámbito educativo. ¿Qué es el acoso sexual académico? Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado que el abuso sexual también lo llaman violencia o ataque sexual. Esto se debe al feminismo americano de los años 70. Las mujeres que pertenecieron a ese movimiento social comenzaron preocupándose por el alto número de mujeres que sufrían coerción sexual en el trabajo. Entonces ellas lo que hicieron fue como buscar un concepto más amplio donde abarcara todos los contextos, porque se dieron cuenta que no solamente había acoso sexual en el trabajo, sino que en muchos más ámbitos. Entonces a partir de esto fue que
fue que se definió el acoso sexual como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Entonces esta definición cabe y aplica en todos los contextos. Aunado a lo expuesto por mi compañera Lisset, entonces dentro del contexto educativo también existen unos indicadores de abuso sexual, aquellos indicios o señales que nos pueden dar cuenta de si existe un posible abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, en el caso de niños y niñas, hay que tener en cuenta su desarrollo y la etapa del ciclo vital en el que se encuentran, teniendo en cuenta que todavía no hay claridad sobre algunos comportamientos sexuales y no podrían catalogarse entre apropiados e inapropiados. Sin embargo, existen conductas que pueden ser señal de alarma, por ejemplo, una masturbación exagerada, el que los niños o niñas siempre busquen juegos en el contexto sexual, y que además se caractericen porque están levantando las faldas a las niñas o bajando los pantalones a los niños, o frente a los adultos pues haya situaciones o circunstancias caracterizadas porque abrazan y besan con mucha frecuencia, tocan sus genitales reiterativamente o el de otros niños o niñas, o tienen un lenguaje sexual inapropiado para su edad. En cuanto a los adolescentes, también hay que tener en cuenta por la etapa por la cual están atravesando los jóvenes, porque es una etapa que se caracteriza por muchos cambios, por muchos comportamientos que pueden percibirse como anormales, pero que sin embargo son propios de esta edad. Pero al igual que niños y niñas, son conductas que pueden ser señales de alarma, como la agresividad, como conductas autodestructivas que lleven a intentos o a pensamientos suicidas. Los jóvenes pueden comportarse de una manera muy reservada o pueden ser muy distraídos, pueden ser depresivos, reflejan un miedo hacia su agresor o agresora, se sienten demasiado sucios, dañados, con una baja autoestima, con problemas de autoimagen. Puede además dificultarse confiar en los adultos o tener una confianza excesiva. También hay comportamientos como la promiscuidad sexual, el alcoholismo, la drogadicción. Esos son indicadores que nos permiten entonces identificar un posible abuso sexual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos indicadores planteados no se presentan únicamente en esta forma de violencia, sino que son comunes a otro tipo de abusos, por lo cual hay que identificar claramente si se trata de un abuso sexual. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la presencia de un solo elemento pues no indica que se esté presentando un caso de abuso sexual, porque es necesario realizar un análisis completo de la información, ¿cierto? Teniendo en cuenta otros aspectos como el familiar, como el social, y cruzar diferentes fuentes de información con el fin de tomar medidas correspondientes y lograr identificar si realmente se trata de un caso de abuso sexual. Pero para que la identificación con base en esos indicadores puede darse de una manera exitosa, entonces también hay que tener en cuenta que los diferentes actores de la comunidad educativa, como docentes, como directivos, como padres de familia, deben tener las habilidades necesarias para identificar estos casos de abuso, y además se deben contar con las herramientas conceptuales para analizar las situaciones presentadas, es decir, tener claridad frente a los diferentes tipos de abuso, reconocer las posibles causas, así como las normas e instituciones responsables que toman las medidas adecuadas de acuerdo a cada caso y a cada situación que se pueda presentar dentro de la institución educativa. Hola, buenas noches. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas, partiendo de 3 elementos: de lo pedagógico, de las instalaciones y del trabajo con los estudiantes. Cuando hablamos de lo pedagógico, debemos identificar esas actitudes o esos comportamientos que se dan dentro de la institución. Cada institución tiene unas condiciones, una población diferente, es decir, tiene un contexto educativo particular. Entonces, partiendo de esto, debemos focalizar los proyectos pedagógicos.
Pensemos en que no puede haber un solo proyecto pedagógico para todas las instituciones porque es que no se generan las mismas problemáticas. Entonces deben ser focalizados, deben ser especificados a las problemáticas que allí se presenten particularmente. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, el machismo, la inequidad de género o la discriminación? En segundo lugar, es importante que la institución cuente con una ruta interna. Hablamos anteriormente con el profe que nos ofrecen unos servicios, hay unos acuerdos, unos lineamientos, entonces ¿qué debe buscar la institución? Que esto se cumpla de forma coherente y coordinada para que no se dificulte, para que no haya un entorpecimiento de la acción. Y es muy importante que el niño no se revictimice, sea un niño, una niña o un adolescente, que no haya una revictimización. Cuando hablamos de las instalaciones educativas, es necesario establecer acuerdos de convivencia con los estudiantes en todos los espacios de la institución educativa, es decir, cómo nos vamos a comportar, como ese compromiso de cómo nos vamos a comportar, de cómo va a ser la convivencia dentro de las instalaciones de la institución. ¿Esto para qué? Para promover los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Es muy importante también que la institución identifique esos espacios o esos lugares de riesgo que son aislados, que no transita mucha gente, que son oscuros, que pueden ser, pasillos, baños, entre otros. Y que la institución implemente medidas de seguridad como adultos allí, un vigilante o haya buena iluminación, entre otras cosas, dependiendo del lugar de riesgo. Por último, cuando hablamos de prevención, se contempla la importancia de la participación de los estudiantes. Pueden ser en actividades escolares como el comité de convivencia, las mesas de trabajo, los grupos, pueden ser de deporte, de cultura, de música. Que se busca que por medio de esta se promueva el trabajo entre los pares, que haya un ejercicio de sensibilización de derechos humanos, sexuales, reproductivos, como lo hablábamos anteriormente en el compromiso de convivencia con los estudiantes. Incluso se pueden realizar trabajos para que se conozcan los términos de abuso sexual, de violencia sexual, los tipos de abuso que existen y las estrategias de prevención o de abordaje frente al tema. Por otro lado, es importante saber qué hacer ante una situación. En primer lugar, es indispensable generar ese espacio de confianza, lo que nosotros llamamos rapport con esa persona. Si es necesario activar un sistema de ayuda, puede ser con alguien con quien la víctima sienta mucha confianza o sienta apoyo, digamos un docente. Entonces, generar ese ambiente para que el niño se sienta más cómodo y se sienta más tranquilo. Es importante contemplar que si es un menor de edad, se debe buscar un adulto de referencia. Puede ser una persona del comité de convivencia. Esta persona puede continuar con el abordaje o acompañarlo. Buscará que se le garantice en sus derechos, que no se le vulneren y que no haya una revictimización. Con el asunto del agresor es importante comunicar a las autoridades competentes. Según sea el caso, si es una violación, si es un abuso, ellos ya activarán sus protocolos y tendrán sus pasos a seguir. Entonces se debe de comunicar a las autoridades. A la víctima se le debe ofrecer ayuda, se le debe dar apoyo, explicar qué va a suceder, cuál es el paso siguiente, cuáles son las acciones a realizar y escucharlo si él desea hablar, pero no agobiarlo, no presionarlo con preguntas. Imaginemos a un niño que acaba de contar lo que pasó, que acaba de informar el hecho, él tiene miedo a las consecuencias, él se pregunta qué va a pasar y una persona encima presiónelo con preguntas y con preguntas, lo más seguro es que se asuste, es muy posible que se asuste. Entonces escucharlo si quiere hablar, pero no presionarlo ni buscar hacer un tratamiento. Se debe informar a los padres y al rector o al directivo que sea delegado como representante de la institución. Esta persona, este rector o este directivo debe informar dentro de las 24 horas siguientes del conocimiento del hecho al ICBF o a la comisaría de familia. Esta es la ruta legal. Nosotros lo hablamos en clases anteriores con el profe de las rutas de atención,
que debemos de conocer la legislación frente al tema para implementarlo en la ruta. Esta sería la ruta dispuesta desde el Sistema de Protección para la Atención de Víctimas de Violencia. Entonces indica que se debe de informar al ICBF o a la Comisaría de Familia y que también se debe realizar la denuncia ante la autoridad competente. De acuerdo a lo expuesto por mi compañera Camila, entonces la institución educativa debe seguir esa ruta de atención ante el caso de abuso sexual que se está presentando. Sin embargo, hay que tener 3 puntos o 3 aspectos que son de suma importancia dentro de este proceso. El primero es que no se debe enfrentar a la víctima con el agresor, es decir, el niño o la niña o el adolescente nunca debe estar enfrentado a quien lo agredió, porque es aumentar la vulnerabilidad como víctima. El segundo aspecto a tener en cuenta es que no hay competencia para hacer entrevistas o para recoger pruebas ni adelantar investigaciones sobre el caso, porque sería revictimizar al niño o la niña o el adolescente. Y además habría de pronto una posible alteración de los elementos materiales que puedan ser pruebas para el caso. Y por último, y el tercer elemento a considerar es que no se puede garantizar a la víctima la confidencialidad sobre la vulneración de la que fue objeto, es decir, no se puede garantizar una confidencialidad al niño, a la niña o al adolescente sobre su caso de abuso. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que es un delito. Nosotros lo que podemos hacer es aclararle que hay un acompañamiento prudente y un acompañamiento de la mejor manera, de una manera acertada, para que reciba la atención oportuna y adecuada por parte de la institución y de los profesionales que la integran. Hola, bueno, ahora que ya conocemos qué hacer en términos generales frente a una situación de acoso o de violencia sexual, y los aspectos que debemos tener en cuenta, nosotros encontramos una ruta de atención que nos presenta el Ministerio de Educación, donde nos presenta como los primeros puntos que se deben de llevar a cabo y ya luego seguir la ruta pues que se tenga por parte de la institución. Entonces lo principal es identificar quiénes conocen o quién identificó la situación de violencia, si fue el niño directamente, si fue un compañero de él, si fue un familiar o una persona que pertenezca a la institución, puede ser un docente o otros integrantes de la institución educativa. Si quien conoce el evento o el riesgo que presenta el niño es un padre de otro alumno, o si es una persona administrativa, debe informar a un docente o a un directivo que sea de confianza o que esté delegado por la institución, puede ser por ejemplo el psicólogo. Cuando se sospecha de esta manifestación de acoso o de violencia sexual, se debe llevar al niño a un sitio privado donde no haya pues forma de que él se asuste, sino que tratar de que esté lo más cómodo posible y lo más tranquilo. Creer siempre en la víctima, creer siempre en el niño, en la niña o en el adolescente. No hay que indagar en los hechos de la violencia o del acoso sexual. Y se debe mantener el evento en privado. Sin embargo, no hay que prometerle al niño, no, es que esto no va a salir de aquí, nadie se va a dar cuenta, sino explicar cuál es el paso a paso, como lo mencionábamos, digamos, cuando lo hablábamos en términos generales. Ya si el niño necesita una atención especializada externa, es decir, si el niño está en crisis o el niño necesita remitirse a salud o a una atención médica porque está muy mal, pues es un protocolo a seguir, o si el niño no necesita este tipo de atención, es otro que se los va a explicar mi compañera Angie. Bueno, compañeros, como ya les dijo Camila, yo les voy a hablar en este momento de cuál sería el paso a seguir si la víctima necesita o no atención especializada externa. En caso de que no, se debe tener en cuenta que de todas maneras esta conducta es un delito. Por lo tanto, es sumamente importante comunicar a la familia la situación y del proceso a seguir. En este caso, si la familia o acudientes del menor no denuncia, debe ser la institución educativa la que se encargue de esto. En este caso, directamente el rector, ¿cierto? Y se debe identificar la unidad territorial donde se vaya a hacer la denuncia. Esto debido a que hay municipios que de pronto son muy alejados y no cuentan de pronto con fiscalía o con ICBF.
¿cierto? Entonces se debe mirar si es la fiscalía la que se encuentra en el territorio, la comisaría de familia o la unidad de reacción inmediata y por supuesto también la inspección de policía. Adicional a esto, también se debe hacerle el reporte en la línea de atención y prevención de abuso sexual que el ICBF tiene dispuesto, ¿sí? O a la comisaría de familia, si como ya les dije, en el territorio no hay ICBF, porque ellos son quienes activan la ruta intersectorial. Si la víctima sí necesita atención porque se encuentra en crisis, entonces se le debe prestar atención por psicoorientación o hacerle la remisión directamente a salud. Si necesita atención médica de urgencia debido a que fue desgarrada, a que está intoxicada por algún tipo de sustancia psicoactiva que haya utilizado el agresor para que ella no opusiera resistencia, entonces se debe remitir a la entidad prestadora de salud correspondiente de acuerdo pues a donde esté afiliada la víctima menor. En cualquiera de los dos casos es muy importante un plan de seguimiento por parte de la institución educativa que vaya articulado con los proyectos pedagógicos que existan dentro de la institución, en especial con el grupo de docentes relacionados con el caso. Ya por último, es muy importante tener en cuenta que para activar toda esta ruta de atención, al realizar las llamadas correspondientes a las entidades encargadas de hacerle seguimiento al caso, la persona que realice la llamada debe tener la información del niño o niña menor de edad. En este caso, la dirección de domicilio del niño o niña, el nombre completo de esta persona y el nombre de los padres y el teléfono de contacto. Ya con esto entonces damos por finalizada nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.